cuadrados y el de ecuaciones simultáneas. En el de mínimos cuadrados, recuérdenme cuántos datos debemos utilizar, es decir, qué tipo de datos, pares o impares. Ambas. En el de mínimos cuadrados. Impar, licenciada. Impar. Así es, compañeros. Tienen que ser impares nada más en mínimos cuadrados. Ahora, en ecuaciones simultáneas, cuéntenme, es el último que vimos. ¿Utilizamos pares o impares o ambos? Ahí sí, ambas. Ambos. Sí, muy bien. Estamos utilizando tanto pares como impares. Recuerden esa parte que vimos. También recordándoles a ustedes que a través de el método de tendencia, es decir, solo sumarle la tendencia, podíamos nosotros hacer lo que es la proyección de nuestro presupuesto. Sin embargo, con fines académicos y para cuestiones de examen, lo más probable es que se les esté solicitando la aplicación de Y calculada para poder hacer el pronóstico y no a través de únicamente lo que es tendencia. Puede que en algún momento se les diga, establezca lo que es el presupuesto a través de Y calculada y a través de tendencia también, ¿verdad? Para que ustedes puedan trabajarlo. Vamos a continuar con lo que son nuestros temas acá. Permítanme, vamos a compartir. Creo que desactivé otra cosa. Ok. Voy a compartir con ustedes lo que es la presentación y vamos a continuar viendo lo que es el método de factores. Este es otro método que nosotros vamos a estar viendo con ustedes y este método de factores también se le conoce como el método Villers o de Ramsden-Tratch por las personas que lo crearon en su momento. Esto ya data de los años 50 y se ha ido mejorando o puliendo a través de los años. Entonces, este método se basa en información, ¿verdad? Para que nosotros podamos determinar un presupuesto del siguiente periodo. ¿Qué tipo de información? Pues información relacionada que haya afectado favorable o desfavorablemente a las ventas de nuestra empresa. También la fórmula que vamos a estar utilizando se basa en el método científico. Y luego tenemos entonces acá que este método de factores o método Villers nos permite pronosticar las ventas en función de esos elementos que hayan estado relacionados en el periodo anterior y en el periodo presente o pronosticado. También es importante hacer notar que para este tipo de modelo vamos a necesitar un equipo multidisciplinario. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? Pues que tenemos que tener a personas que tengan amplio conocimiento en elementos económicos a nivel macro, que sepan también poder diferenciar todos los elementos mercadológicos, que tengan conocimientos financieros, que tengan conocimientos de los hechos que se han suscitado dentro de la empresa. Es decir, nosotros necesitamos hacer un análisis situacional de todos los factores a nivel macro y a nivel micro que hayan estado incidentes en un periodo anterior y que vayan a suscitarse también en el siguiente periodo. Por eso es que se necesita un equipo multidisciplinario para poder aplicar este modelo. Cabe también hacer notar que este modelo es uno de los modelos más acertados, pero dentro de los más acertados sí necesitamos como una bitácora de información. La bitácora es que nosotros tengamos una información recurrente de todas las actividades, de todas las áreas de la empresa. Normalmente, dentro de las empresas, muchas veces no hay el tiempo necesario para tener esa bitácora de información o ese story sobre el mismo, ¿verdad? Pero es importante que nosotros sepamos que si podemos tener esa posibilidad de hacer ese recorrido de información o esa recabación de información, pues sí podamos hacer la aplicación del método. Hay empresas, desde empresas sencillas, pequeñas o microempresas, hasta empresas multinacionales que generalmente se van por el método estadístico, porque es un método bastante ágil, bastante sencillo, por así decirlo, de aplicar y generalmente la información se basa únicamente en elementos numéricos. En cambio, en este método de factores, lo que nosotros tenemos que conocer son hechos o sucesos
que hayan acontecido en periodos anteriores. Y para ello, pues necesitamos tener ese registro de información que muchas veces no tiene el tiempo la empresa para poderlo trabajar. Pero es un método bastante certero. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues aquí estamos observando la fórmula que vamos a estar utilizando para poder determinar lo que es nuestro presupuesto. Si ustedes pueden observar, necesitamos, pues, primero que nada, estimar lo que es el presupuesto de ventas. Necesitamos conocer únicamente las ventas de un periodo anterior, que son ventas pasadas, y al igual que en los otros modelos que vimos anteriormente, todo lo que es el pronóstico a través de billers es única y exclusivamente con unidades, ¿ok? A través de unidades. Ya al final, nosotros podemos trabajarlo en monetario para que podamos tener esa información en ese tipo de presupuesto. Acá tenemos los factores específicos que están relacionados con un factor de ajuste, un factor de cambio, fuerza o factores de crecimiento. Y luego tenemos la variable E, que son las fuerzas económicas generales y la influencia administrativa. Acá la aplicación de la fórmula no conlleva mayor complejidad, más que sí identificar correctamente cada uno de los elementos o de los factores que tenemos acá. Entonces, ese es el reto para ustedes, poder hacer la identificación de forma correcta de cada uno de estos elementos que tenemos aquí descritos para la fórmula. La aplicación de la fórmula no es problema. El problema sería sí poder identificar correctamente y clasificar estos elementos y poderlos aplicar dentro de la fórmula. Este tema de billers o de método de factores lo vamos a encontrar en la guía a partir de la página 33. A partir de la página 33 ya encontramos este método para que ustedes puedan guiarse. Está la explicación específica, los ejemplos detallados sobre el modelo que vamos a estar viendo el día de hoy. Bien, veamos o empecemos por los factores de ajuste. Bien, primero que nada, un factor de ajuste se le llama así a cualquier situación fortuita o hecho fortuito que se haya dado en un periodo anterior, que pudo haber sido favorable, es decir, pudo haber sido saludable o no para la empresa. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, lo que son huelgas, desabastecimiento de materiales, pedidos especiales, que hayan habido inundaciones, algún hecho climático que haya afectado a la empresa como tal, incendios o etcétera, que de alguna manera pues no se tenía contemplado y se presentó, ¿verdad? Entonces esto generalmente no es recurrente que vuelva a suceder en un siguiente periodo, por eso se le considera como un factor de ajuste. Un punto importante que ustedes deben de recordar es que al momento que nosotros identificamos esos factores de ajuste que hayan sido positivos en el periodo anterior o negativos, en el siguiente periodo, para fines de fórmula, de aplicación de fórmula o de pronóstico de ventas, nosotros si tenemos un factor positivo del periodo anterior que sea ajuste, porque estamos hablando de ajuste, que fue positivo, lo colocaremos con símbolo negativo para el siguiente periodo. Pero si lo estamos considerando que fue un factor desfavorable en el periodo anterior, por ejemplo, que perdimos la venta de algún producto porque tuvimos el robo de un furgón, por ejemplo, y si eso suscitó que tuviéramos pérdida en ventas del periodo anterior, se supone que o esperamos que no se vuelva a dar ese hecho. Entonces, en este caso, tenemos que colocarlo como símbolo positivo para el siguiente presupuesto. Ojo que esto sí es súper importante, que sepamos que si fue saludable, lo colocamos en negativo para el siguiente periodo y que si fue perjudicial, lo tenemos que colocar en positivo para el siguiente periodo, por así decirlo. Todo lo que dejamos de vender en el periodo anterior, que sea por cuestiones de ajuste o por hechos fortuitos, entonces tenemos que recuperarlo en el siguiente periodo.
Si, por ejemplo, tuvimos por esa única vez ganamos una licitación y que en esa única oportunidad, pues probablemente para el siguiente periodo no lo vamos a tener, ¿verdad? O que se haya dañado la maquinaria de alguien que sea competidor y que nos hayan dado a nosotros los trabajos o los pedidos, entonces nos vamos a esperar de que si el siguiente año siempre vaya a suceder lo mismo. Ese tipo de situaciones son hechos fortuitos que se dan en esos momentos y que no son planificados, ¿ok? Entonces, esa es la característica de los factores de ajuste, que si en algún momento nosotros los catalogamos como positivos, van en negativo para el siguiente periodo, y que si están en negativo, lo vamos a poner, o que fue desfavorable, lo vamos a colocar en positivo. Los factores de ajuste se colocan en términos de unidades, ¿ok? Aunque nos den un porcentaje, pues siempre van a estar en términos unitarios. Vamos con el siguiente, factor de cambio. El factor de cambio también son situaciones o son hechos que son favorables o desfavorables para las ventas, como por ejemplo, un cambio en los diseños de producto, los métodos, que tengamos nuevos métodos o formas de producción y de distribución también, y algunos otros. Es decir, que nosotros estemos haciendo cambios que puedan favorecer o que puedan en el corto plazo perjudicar la actividad de venta. Ojo, que un factor de cambio no es un hecho fortuito y normalmente o generalmente se trabajan para el término del año a presupuestar. Eso quiere decir que aunque hayamos tomado la decisión al finales del año anterior, esto va a afectar directamente o a mejorar, por ejemplo, o a favorecer la actividad de ventas del siguiente año, es decir, del año presupuestal. Por eso, los factores de cambio normalmente son planificados, ¿ok? Y también, al igual que el factor de ajuste, se debe de establecer en términos de unidades. Aunque nos den porcentajes de que van a bajar el 5, 10, 15% las ventas o a subir por alguna situación que hayamos planificado, pues siempre se van a llevar o se van a calcular en términos unitarios. Luego tenemos los factores de crecimiento. En el término del factor de crecimiento estamos refiriéndonos cuando una empresa pertenece a un gremio. Entonces, si este gremio está haciendo alguna actividad que vaya a favorecer a todas las empresas que están agremiadas, pues eso se considera como un factor de crecimiento. Normalmente un factor de crecimiento se considera como algo positivo, pero también hay situaciones que puedan limitar a la empresa, como por ejemplo nuevas tasas impositivas, es decir, que hayan nuevos impuestos y eso pues tienda a perjudicar, ¿verdad?, en algún momento a las empresas del sector interno. Entonces acá vemos un ejemplo en donde tenemos que Ana Café considera un favorable crecimiento en el producto del mismo en un 5% a nivel general. Entonces a todos los que estén agremados con Ana Café se supone que les va a mejorar en un 5% las ventas. Aquí tenemos a Navi, pues que ha decidido realizar campañas publicitarias a nivel general para fomentar el consumo del huevo a nivel nacional, porque entra bastante contrabando también y eso pueda suscitar que se disminuyan las ventas en ciertas regiones. Entonces, estos son elementos que se pueden clasificar como factores de crecimiento. Recuérdense que es todo lo que favorezca a un gremio en particular, ¿verdad? Como por ejemplo, que estemos incentivando el consumo o el que compremos más lo que es calzado nacional o algún producto nacional que esté interno y que en lugar de estar comprando lo que son productos a nivel internacional. Entonces puede ser para fomentar y ayudar a la empresa, al empresario nacional. Luego tenemos las fuerzas económicas generales. Solo voy a regresar, se me olvidó decirles que los factores de crecimiento también se colocan en la fórmula en términos unitarios, ¿sí? Se coloca como unitarios. Aunque nos den porcentajes como esto que estamos viendo acá,
5%, aquí no pusimos porcentaje, pero sí puede ser un porcentaje, generalmente se tiene que traducir en términos unitarios. Luego tenemos aquí fuerzas económicas generales. Y las fuerzas económicas generales están relacionadas con factores macro. Inflación, tipos de cambio, devaluación, el PIB, que nosotros estemos observando que esos factores estén incidentes en pro o en contra de todos los sectores a nivel económico del país. Entonces, esto sí va a estar condicionado por el tipo de factores que nosotros estemos observando. Por ejemplo, si nosotros tenemos que estamos importando, ¿verdad?, materias primas y estamos observando que hay una dinámica de los tipos de movilidad en el tipo de cambio, eso va a afectar directamente a nuestras materias primas, a la adquisición de las mismas. La misma situación pasa con la inflación. Si nosotros tenemos un repunte en la inflación, esto pueda generar que todos los elementos de materias primas y otros puedan estarse teniendo un incremento y eso sea negativo para o desfavorable para la empresa o para todos los sectores. Normalmente las fuerzas administrativas se miden en términos porcentuales. Entonces vamos a tener siempre en fuerzas económicas generales un 100%. Este 100% le podemos sumar o restar dependiendo de si es favorable o es desfavorable. Si es favorable, entonces vamos a incrementarles o a sumarle a ese 100% el porcentaje que consideremos que vaya a crecer la economía o que vaya a favorecer. Supongamos que tenemos un 5%, entonces se lo sumamos y esto nos daría 105%. Perdón que ese es un 0, pero ahí no le puse 0 bien. Ese sería 105%. Y que es lo mismo que decir, vamos a colocar ahí el 0, 105%, que es lo mismo que decir 1.05, ¿sí? Con fines de fórmula, la recomendación es que utilicemos esto que tenemos acá, los en decimal, y no que lo utilicemos en términos porcentuales, ¿ok? Lo mismo sucede si, por ejemplo, hay una desaceleración económica o algo que vaya a afectar a la economía, siempre sobre el 100%, vamos a restarle en este caso lo que es ese 5 o 10%, el porcentaje que nos digan. En este caso sería, con fines de explicación, 5%, y nos daría como resultado un 95%, ¿sí? Que es lo mismo que decir 0.95. Mi recomendación es que de una vez lo utilicen como el dato que estoy dando acá al final, que serían decimales, para que no tengan que operar de más en su fórmula. Entonces, esto se daría siempre que estemos hablando de fuerzas económicas. Fuerzas económicas sería lo único, al igual que el siguiente que vamos a ver, que se maneja en términos porcentuales, ¿ok? Luego vemos la influencia administrativa, que esto son algunas situaciones o algunas decisiones que se toman a nivel de gerencias, ya gerencia general, alta gerencia, juntas directivas, que nos permiten mejorar las ventas en función de todo lo que hemos visto o hemos encontrado en factores de ajuste, factores de cambio, fuerzas económicas, influencias que están, la fuerza económica y también los factores de crecimiento. ¿Qué tipo de decisiones podemos tomar? Pues mejoras o cambios en políticas de precios, en políticas de mercado, en políticas de créditos, en cuestiones de publicidad y de producción. Entonces, la influencia administrativa está encargada para la que es la junta directiva o gerencias generales, altas gerencias. Y generalmente está relacionada con el cambio o las mejoras en ciertas políticas. Normalmente la influencia administrativa siempre va a estar en positivo, pero da el caso también, pues muy poco recurrente, que se pueda dar una cuestión negativa. Al igual que la fuerza económica, nosotros vamos a tener siempre en influencia administrativa
100%. Esto quiere decir que a esto, si es positivo, le vamos a sumar y si es negativo, ¿verdad? Le vamos a restar. Entonces vamos a colocar acá, si por ejemplo fuera 10%, que vayan a mejorar las ventas, esto se suma y tendríamos 110%. Que es lo mismo que decir 1.10. Que mi recomendación es que lo utilicen como 1.10. Caso contrario, si hay una situación que sea adversa por una nueva política que se esté estableciendo y que pueda momentáneamente perjudicar las ventas, entonces se resta. Aquí nos quedaría 95%, ¿verdad? Ya restado, lo que sería exactamente lo mismo que si consideramos 0.95. Vuelvo a repetir, fuerza económica e influencia administrativa son los únicos que se trabajan en términos de decimales o en porcentajes. Mi recomendación siempre es que lo trabajen de una vez en decimales, ¿ok? No van en unidades, ni la fuerza económica ni influencia administrativa. Y siempre vamos a tener de base 100%, tanto acá como en fuerza económica. Luego, ya nosotros de tener toda la información clasificada, lo que hacemos es aplicar la fórmula. Entonces, aplicar la fórmula no lleva mayor complejidad. Lo que sí lleva un poco de complejidad es poder identificar o clasificar correctamente cada uno de los factores y de las influencias que acabamos de observar aquí. Ese sería el reto para cada uno de ustedes, ¿verdad? Bien, esos serían los elementos que están dentro de la fórmula. Aquí tenemos otras políticas. Remuneraciones, selección de personal, relaciones de sindicatos, moral interna. Pero bueno, vamos a hacer algo. Vamos a trabajar y vamos a entrar al siguiente link para poder hacer la clasificación de factores. Voy a dejar de compartir el número 3. ¿Quién lee el número 3? ¿Quién quiere leer el número 3? Dice el departamento. Alguien que tenga ahí. El departamento de producción tiene programado para el siguiente año un cambio en un nuevo método de rotación por turnos laborales, el cual considera mejorará la capacidad de producción y por ende las ventas en un 2%. Excelente, Evelyn. ¿Cómo clasificamos este hecho? Ojo, ahí dice el departamento de producción tiene programado. Ya con eso nos dice, no es un hecho fortuito, ¿verdad? No es una cuestión así de la nada, que salió de la manga. Es una cuestión programada y está relacionada con el departamento de producción. Sí, dígame, Evelyn. ¿Factores de cambio, licenciada? Este es un factor de cambio. ¿Esto es un positivo o negativo para nuestras ventas? Positivo. Esto es positivo, ¿verdad? Dice Mayra que, no sé si Mayra estaba en lo mismo ahorita, o Diego, que es un factor de cambio. Muy bien, es un factor de cambio positivo, jóvenes, ¿sí? Entonces, es un factor de cambio porque es programado, ¿sí? Está programado, está planificado. Si ustedes se dieron cuenta, ahí tenemos un 2%. ¿Se dieron cuenta? No me vayan a poner el 2% en la fórmula. Esto lo tenemos que llevar a unidades. ¿Cómo lo voy a llevar a unidades? Pues los 25,400, que son las ventas del periodo anterior, lo voy a multiplicar por el 2%. ¿Sí? Esto automáticamente nos va a dar 508 unidades. 508 unidades, ¿sí? Celeste no es 1.02 porque no es un factor, no es una influencia administrativa ni es una fuerza económica, entonces no lo puedo poner como 1.02, ¿sí? Solo que sea fuerza económica o influencia administrativa, sí van en decimales o en porcentajes. Pero acá yo les estoy poniendo en chat de una vez cómo lo deben de calcular. Siempre va a ser en función de las ventas del periodo anterior multiplicado por el porcentaje que nos han dado. En este caso nos da el resultado 508 unidades que van a ser positivas, que es la que vamos a poner en nuestra fórmula. ¿Ok? Número 4.
¿Alguien que quiera leer el 4? Leamos el 4. Dice, según la gremial a la que pertenece la empresa, se realizará una campaña publicitaria a nivel nacional que favorecerá a todas las empresas agremiadas y su impacto se espera en un 5% en ventas para todas las empresas de este sector. Muy bien, Roberto, gracias. ¿Cómo lo vamos a clasificar? A ver, ¿alguien quiere clasificarlo? Aquí tenemos, dice que Alex que es influencia administrativa, Vanessa dice que es influencia administrativa. Factor de crecimiento. Naira, factor de crecimiento. Evelyn también y Roberto también. Es un factor de crecimiento. Ojo, ¿por qué es un factor de crecimiento? Porque dice, según la gremial a la que pertenece la empresa, o sea, nosotros estamos agremiados, ¿verdad? Ahí a una entidad. Y ellos van a hacer una campaña para que favorezca a todas las empresas que están agremiadas y eso quiere decir que es un factor de crecimiento, ¿ok? Ahora, si ustedes se dan cuenta, nos están dando un 5%, ¿verdad? No vamos a poner el 5%, jóvenes, tenemos que colocarlo en unidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues 25,400, que son las ventas pasadas por el 0.05 o el 5%, y esto nos da como resultado, perdón, que no me deja, ahí está, nos daría como resultado 1,270, si no estoy mal, unidades, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a usar para mi fórmula? Pues los 2,270. En este caso, si ustedes se dan cuenta, está mencionando que va a favorecer las ventas. ¿Sí? Entonces es positivo, ¿ok? Va a favorecer la venta esa campaña publicitaria que se va a hacer para que consuman o para que, pues, se motiven las ventas, ¿verdad? O dar a conocer el servicio o dar a conocer las campañas que van a estar trabajando el mismo sector de empresas. Están así, Eugenia, gracias por ponerlo, ahí estamos bien. ¿Entendimos esa parte? Según sea el caso, se va a hacer una aproximación al inmediato superior si pasa a partir de 0.5 o si no, ¿verdad? Siempre se les indica a ustedes que establezcan las aproximaciones según sea el porcentaje. Les pueden decir a partir de 0.5, entonces ya aproxima, si les da decimales. Bien, vamos a ver ¿cuál nos toca? La 5. ¿Alguien que quiera leer la 5? ¿Qué dice la 5? Ya se adelantó Henry, pues no me la han leído. La situación económica del país incidirá fuertemente en el comportamiento de las ventas, por lo que se espera una contracción del 5% en el año presupuestado. ¿Cómo lo clasifica Luz María? ¿Cómo cree usted que sería esto? ¿Qué será? Fuerzas económicas generales. Fuerzas económicas generales. Muy bien. Tanto Evelyn como Luz María, también Henry y Alex están diciendo que son fuerzas económicas. Efectivamente, eso es así. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahí dice un 5%. Aquí sí, el 100% es la base y como dice que va a ser vamos a ver, dice contracción, ¿no? Sí, es una contracción, quiere decir que es menos, ¿verdad? O sea, que no va a favorecer las ventas en un 5% a nivel general, para todos los sectores económicos. Entonces, esto quiere decir que nos da un 95% restándole ese 5% al 100%, lo que es lo mismo para la fórmula utilizar 0.95, ¿ok? Para la fórmula. Ese sería el 5. Ahora vamos con el 6. ¿Alguien quiere leer el número 6? Ese es el último. Y luego nos pasamos a la hoja para explicarles cómo se detalla. Se considera un cambio en la política de créditos por parte de la Gerencia General, incrementando a 60% el crédito a los clientes, con lo cual se espera un incremento del 7% sobre las ventas del año anterior. Muy bien, así, muchísimas gracias. Acá ya me están colocando los compañeros Henry y Dorling, dicen que es una influencia.
Así es, Evelyn, gracias. Perfecto, ¿se dan cuenta? En este caso, o para este ejercicio, este ejemplo que les estoy colocando acá, solamente se colocaron uno de cada uno. Y de hecho, va en forma ordenada para que no hubiera complicación de identificación. Pero, por ejemplo, en algunos otros ejercicios o casos de resolución, vamos a encontrar más de un factor de ajuste, más de un factor de crecimiento, o puede que no haya ni factor de ajuste ni factor de crecimiento, ¿verdad? Entonces, puede que más de alguno falte. ¿Qué no va a faltar? Fuerzas económicas e influencia administrativa. Eso generalmente siempre va de cajón, siempre está. En este caso, si ustedes se dan cuenta, siempre vamos a manejar para influencia administrativa porcentajes o decimales. Entonces, como es algo positivo para la empresa, vamos a sumar ese 7% al 100% y nos quedaría 107%, que es lo mismo que decir 1.07. Para fines de uso de fórmula, mi recomendación es que sea 1.07. ¿Ok? Así no dan tanta vuelta cuando trabajen con el porcentaje. Claro está, cuando lo estamos haciendo paso a paso. Bien, ya tenemos la clasificación ahorita de todo. Vamos a proceder a trabajarlo o a clasificarlo directamente en nuestras... permítanme un segundo, voy a ir colocando la información para que ustedes se den cuenta de cómo lo podemos clasificar. Espérenme un segundito, ahí estamos. Ahorita les voy a compartir. Lo vamos a trabajar en una hojita, en una hoja de Excel. Por favor, ustedes me dicen si pueden ver mi hoja de Excel. Sí. Ok, aquí lo voy a hacer bien sencillo, ¿sí? Y lo voy a hacer paso a paso solo para que veamos cómo lo vamos a clasificar. La ventaja de este ejercicio es que solo tenemos uno de cada uno, ¿verdad? Entonces está sencillo, no tiene mayor complejidad. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando. Si no la encuentran, ahí está en la página 36 de la guía también. Ahí está la fórmula, que es la que vamos a utilizar. Ventas pasadas, factor de ajuste, fuerza económica, influencia administrativa, factor de cambio y factor de crecimiento. ¿Cuánto dice que son nuestras ventas pasadas? Pues dice ahí 25.400 unidades. Eso es lo que dice acá. Vamos a colocar el factor de ajuste. ¿Cuánto determinamos o cuánto dice acá? 2.500 unidades. Recuérdense, la fuerza económica, ¿cómo se coloca? En términos decimales o en porcentajes, pero mi recomendación es en decimales. ¿Cuánto nos quedó aquí? Como era una contracción, nos quedó 95, ¿verdad? O 0.95. Me corroboran si está correcto lo que estoy colocando. Sí, porque 0.95. Ah, ok. En influencia administrativa, ¿cuánto dijimos que era? ¿Uno qué? 0.07. 0.7. Ok. Solo estoy colocando los datos ahorita. ¿Cuánto dijimos que era? Un 2% en cambio, ¿verdad? Y para poder calcularlo en unidades, tomamos las ventas pasadas y lo multiplicamos por ese 2%. Ahí nos da 508. Lo mismo que puse en el chat. Luego, en el factor de crecimiento, tomamos igual ventas pasadas y lo multiplico por este porcentaje, que sería 5%, y nos da 1.270. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Ya tenemos todo clasificado, no hay nada que nos falte. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de colocar acá? Licenciada, perdón, yo sí, E y A, ¿de dónde lo sacó? Perdón, ¿me lo podría volver a repetir? ¿Cuál? La E y la A, pero la E, la A es lo que coloqué en chat, en donde yo coloqué que era 100% la base y en este caso para la fuerza económica era 5% de contracción. O sea, aquí estamos hablando en porcentajes, ¿verdad? Vamos a colocar en porcentajes. Ah, ya. Sí. Siempre si tenemos 100% y en este caso era 5% de contracción. Eso quiere decir que voy a restar. 100% menos el 5% me da 95%, que es lo mismo que decir 0.95. Lo mismo para la fuerza influencia administrativa, que siempre la base va a ser el 100%. Y en este caso era algo positivo, ¿verdad?
por el cambio que estamos haciendo. Entonces 7% y le voy a sumar. Esto se lo sumo porque es algo positivo. En el anterior era algo negativo, por eso se lo resté. Gracias. Y 107% es exactamente lo mismo que decir 1.07. ¿Ok? Mi recomendación es que vayan en decimales, no en porcentajes, para que no den más vueltas en cálculo. ¿Alguna otra inquietud acá con esto? Si no, vamos a empezar a operar. Bien, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Por orden de procedimientos, ¿verdad? Primero vamos a sumar a las ventas pasadas el factor de ajuste. Primero lo que van en los corchetes y luego vamos para afuera. 25,000 más los 2,500 nos da 27,900. ¿Qué me falta ahora? Solo colocar los demás datos. Solo le voy a dar un copy. Voy a ir en orden para que se den cuenta qué es lo que estamos trabajando. Luego a estos 27,000 me toca multiplicarlo por punto 95 y nos da 26,505. Ya solo me queda esto para colocarlo acá. Bien, en este siguiente, a este dato de 26,505, vamos a ver qué dice la fórmula, tengo que multiplicarlo también por punto 1.07. Y este sería nuestro siguiente dato. Aquí me hace falta todavía. Esto lo voy a correr acá. Y me hace falta todavía uno. Entonces, solo me hace falta los 508 y los 1,270. A este dato, ahorita, nosotros vamos a sumarle lo que hace falta, que sería el factor de cambio más el factor de crecimiento. Y tenemos 30,138, que sería el último dato, que aquí sí estábamos bien. Ahí estamos. Voy a volverlo a colocar. Más 508, más, porque es sumatoria, 1,270. ¿Se están dando cuenta ustedes que ahí yo tengo decimales? ¿Sí? Aquí ya tengo decimales. Me están apareciendo, vamos a ponerle el número nada más para que veamos. Tenemos decimales, pero va a depender mucho de lo que yo quiera hacer. Probablemente, por términos de presupuesto, muchas veces no podemos fácilmente estimar al inmediato superior, ¿sí? En algunos tipos de productos. Pero en algunos otros, pues sí se puede hacer la aproximación. Entonces va a depender mucho del criterio, que se pueda aproximar o no. Acá, normalmente, nosotros vamos a solicitarles que a partir de punto 5 ya incrementen al inmediato superior, o sea que vayan a aproximar. Y abajo de punto 5 no aproximamos. En este caso, estamos teniendo 30,138, o sea que no aproxima. Aquí fácil, pues cierro los decimales solo con ocultarlos, pero ahí se quedan, a menos que le dé un redondeo, ¿verdad? Y que yo solo diga, redondear tal. Ahora, esto es en unidades, ¿sí? 30,138. ¿Qué pasa si a mí me piden el presupuesto también en monetario? Que ya es aquí al final. Eso se hace hasta el final. ¿Qué me falta acá? Pues precio. Supongamos un precio de venta de 25 quetzales. Entonces, yo lo que hago es multiplicar los 138 por 25. Pero ojo, vean lo que va a pasar acá. Me aparece 753,458.75. ¿Por qué aparece así? Porque acá quedaron ocultos los decimales. ¿Sí? Quedaron ocultos los decimales. A menos que yo le quiera dar un redondeo y ya no aparezcan los decimales. Si no, lo que podemos hacer es lo siguiente. Acá de una vez colocamos el dato que son 30,138 multiplicado por el precio de venta y ya no me van a dar decimales. De hecho, está menos el valor, ¿verdad? Son 753,450. El anterior era 458.75 y aquí 450. Entonces, ojo con esto que les acabo de mostrar, porque aquí está oculto los decimales.
Sí, están ocultos. Si yo solo los oculto, pues no se van a ver, pero igual ahí están. Y Excel, pues, toma en consideración esos decimales ocultos. Entonces, acá lo que yo hice fue únicamente tomar los 30.138 porque no aproxima por ser abajo de 0.5. Y aquí tendría lo que es el presupuesto en monetario. ¿Alguna inquietud acá? Si se dan cuenta, no lleva mayor complejidad de cálculo de o sea, hacer todo el procedimiento de la fórmula. Lo que sí nos lleva un poquito de tiempo es poder hacer la clasificación de forma correcta. De hecho, van a haber ejercicios o vamos a tener casos en los cuales tal vez no haya ajuste. Probablemente no haya algún cambio, ¿verdad? O probablemente puedan haber 3, 4 ajustes entre positivo y negativo y que vayan a haber 2 o 3 cambios y que probablemente de crecimiento no exista. Siempre va a haber de fuerza económica y siempre va a haber influencia administrativa, eso sí. Ventas pasadas, pues de plano. Eso también siempre es cajonero porque si no, no podemos hacer la estimación que tenemos acá. ¿Dudas aquí con esto? No puedo ver ahorita que estoy compartiendo. ¿Alguien me dice si levantaron la mano? Por favor, ¿me puedes indicar? Sí, dígame. Fíjese que yo me perdí en el precio, no sé si me haría favor de volverlo a explicar. Pues yo solamente estimé un precio. Acá pude haber puesto 10, pude haber puesto 15. Yo puse nada más 25. Y lo único que hice fue multiplicar las unidades, que son 30.138, tal como ve aquí en la barra de fórmulas, y lo multipliqué por el precio de venta. Esa es la estimación del presupuesto monetario. Muchas gracias, Lick. Ok. Licenciada, solo una pregunta. Después de haber realizado toda la operación y obtenido el resultado, ¿es necesario colocar un análisis o se puede dejar así nada más? No, podemos dejar un análisis, por supuesto. Buena observación. Normalmente es un breve análisis, ¿verdad? No es que ustedes vayan a colocar tanto. Aquí podemos colocar o establecer que luego de realizar los cálculos correspondientes, se les va a poner algo más o menos, y para aplicar el método de factores o Millers, se obtuvo que para el siguiente periodo o el siguiente año, ¿verdad? X, un presupuesto de ventas de 30.138, ¿verdad? 138 unidades o en su defecto, o es decir, no sé cómo lo quieran colocar. 70 y cuánto? 153.450 quetzales. Más o menos algo así. Ahí aquí no se verá. Más o menos ni se va a ver porque no combinamos bien. Ahí estamos. Algo así, algo pequeño, que consideraron el método de factores o todos los hechos relacionados para poder estimar el presupuesto de ventas y este resulta de tanto en unidades y tanto en quetzales, si es que nos están pidiendo en quetzales, por supuesto. Y tendríamos que tener el precio de venta, porque si no, no lo podemos calcular, ¿verdad? Nos quedaríamos únicamente con un presupuesto en unidades nada más. Bien, ¿alguna otra inquietud por acá? No tenemos dudas. Dejo de compartir ya. Bueno, dejemos de compartir. ¿Alguien levantó más la mano que no había visto? Andrea, dígame. Andrea Salazar, no sé si quería preguntar. No había bajado la mano. Ah, era antes, es que como no había visto, perdón. Bueno, entonces estamos con esto, jóvenes. Recuérdense que para el día